Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión abordaremos la configuración del agente SNMP en sistemas operativos GNU Linux. Quien les habla, Andrés Mauricio Ortiz Morales. Antes de ir a la configuración del agente SNMP, es importante identificar y tener claros ciertos conceptos generales del paquete NetSNMP. El paquete NetSNMPD es la implementación del demonio para procesos de monitoreo a través del protocolo SNMP en los sistemas operativos GNU Linux. El protocolo SNMP cuenta con 3 versiones soportadas para esta implementación. Tenemos la versión SNMP versión 1, tenemos la versión 2 identificada como SNMP V2C y tenemos la versión 3 identificada como SNMP-V3 o USM, también conocido como modelo de seguridad basado en usuario. Bueno, antes de configurar los parámetros para definir el funcionamiento del demonio SNMP, es importante tener claros ciertos conceptos que encontraremos en el archivo, en el fichero de configuración. Vamos a definir cada uno de ellos. Las comunidades son asociaciones lógicas de elementos de monitoreo que se encuentran bajo una misma administración. Por defecto tenemos dos comunidades. La public, que me define permisos de lectura sobre la base de datos de información de monitoreo. Tenemos la comunidad private, que me define permisos de lectoescritura sobre la base de datos MIB, que es la que contiene la información de monitoreo. Aunque yo también puedo definir cualquier comunidad con un nombre específico identificando aquellos elementos que están bajo una misma administración. El nombre de la comunidad para las versiones 1 y 2 del protocolo SNMP es supremamente importante porque es el único elemento que me permite contener o proteger los accesos a la base de datos MIB. Tenemos los nombres de seguridad. Los nombres de seguridad son elementos que me permiten la asociación entre una red específica y su acceso a una comunidad. Este elemento es un elemento de ayuda en la configuración del paquete NetSNMP porque me permite a mí tener oculto el nombre de seguridad y permite tener un control sobre la comunidad y una red específica dentro del funcionamiento del demonio SNMP. Tenemos los grupos, que son elementos que me permiten la unión de ese nombre de seguridad con una versión de SNMP. Sobre los grupos es que yo defino los controles de visualización. Las vistas son elementos que me permiten definir los accesos sobre las secciones del árbol MIB. Y los accesos son los elementos que me permiten definir mecanismos de autenticación, los contextos de seguridad que también son conocidos como las versiones de SNMP de un grupo sobre alguna sección del árbol MIB. Eso es lo que se define en las vistas, ¿sí? A qué secciones del árbol MIB tengo acceso. Antes de ir al archivo de configuración es importante recordar la estructura de la base de datos MIB. La MIB tiene una estructura jerárquica en forma de árbol muy parecida, similar a la estructura del DNS. Cada elemento dentro de esa base de datos tiene un número. Son conocidos como OIDs o identificadores de objetos, ¿sí? El árbol MIB comienza, al igual que el DNS, con un punto denominado raíz, seguido de una secuencia
de números que me identifican toda la ramificación. ¿Sí? Las bases de datos MIPS normalmente son del estándar SNMP, la MIP2, normalmente la MIP2, pero si hay algún fabricante que desarrolla una base de datos privada o específica, en el caso de fabricantes como Cisco, tienen una ramificación totalmente independiente. Es así como si nosotros quisiésemos examinar dentro del protocolo SNMP aspectos relevantes o información de monitoreo sobre el sistema, pues el OID y la ramificación nos llevaría a tener una secuencia de dígitos separado por unos puntos que me llevaría hasta la ramificación del system dentro de la MIP2. Podemos concluir entonces que la MIP2, que es la versión MIP que tiene la mayor cantidad de información de monitoreo, estaría identificada por un OID punto 1.3.6.1.2.1, seguido de la ramificación 1 para información del sistema, 2 para información de las interfaces y así sucesivamente en cuantas ramificaciones esté dividida la MIP2. Teniendo claro esta ramificación de la MIP y sus OIDs, pasemos ahora a configurar el demonio SNMP. Muy bien. Para poder instalar el paquete NetSNMP tenemos que tener disponibles los repositorios o alguna fuente de instalación. Lo primero que haremos sería verificar la disponibilidad de repositorios, en este caso el repositorio local DB de los paquetes de instalación original del sistema operativo me puede brindar la posibilidad de instalación del paquete NetSNMP. Lo primero que haremos será buscar el paquete. Encontramos que hay varios paquetes relacionados con el nombre NetSNMP, entre los cuales tenemos NetSNMP y NetSNMP Utils. El paquete NetSNMP es el que me permite a mí instalar el demonio de monitoreo SNMP, y el NetSNMP Utils trae herramientas propias para verificar o revisar toda la base de datos de monitoreo MIP. Pues bien, procederemos a instalar los paquetes NetSNMP y NetSNMP Utils. Luego de instalar los paquetes NetSNMP y NetSNMP Utils, procedemos a consultar cuáles son los archivos de configuración de dichos paquetes. Observamos que el paquete NetSNMP trae varios archivos de configuración. Hay dos archivos de configuración: el archivo de configuración principal del demonio SNMP y el archivo para los traps. El archivo de configuración general del demonio snmpd se encuentra en raíz/etc/snmp/snmpd.conf. En el caso de que queramos configurar los traps, la ruta del fichero de configuración será raíz/etc/snmp/snmptrapd.conf. Nos enfocaremos en el archivo
snmpd.conf. Para ello, antes de entrar a la configuración del archivo, debemos consultar cuáles son los parámetros de configuración IP de nuestra tarjeta de red. Para ello, debemos consultar cuáles son las tarjetas red con las que contamos en nuestra máquina. Evidenciamos que existe un dispositivo ETH0 con un perfil de configuración también denominado ETH0. Averigüemos en este perfil de configuración ETH0 asociado al dispositivo ETH0 cuáles son los parámetros de configuración para el protocolo IP versión 4. En nuestro caso, nuestra dirección IP es 192.168.254.10 con máscara de 24, lo cual nos indica que nuestra red sería 192.168.254.0 con máscara de 24. Habiendo averiguado nuestra configuración IP versión 4, procedemos a la configuración del demonio SNMP. Para ello editamos el archivo de configuración principal que ubicamos en la ruta raíz etc snmp snmpd.conf. Lo primero que vamos a hacer es configurar los nombres de seguridad. Este nombre de seguridad es un elemento útil dentro del fichero de configuración, pues me permite mapear una comunidad a nombres seguros. Aún así, el concepto de comunidad sigue existiendo. Los parámetros definidos en el nombre de seguridad me permiten definir el acceso a una red específica a través de un nombre de comunidad, SNMP. Para crear este nombre de seguridad buscamos la primera sección de configuración en nuestro archivo. En nuestro caso crearemos un nombre de seguridad llamado secgrp-ctma. Este nombre de seguridad va a permitir el acceso a la red 192.168.254.0 con máscara 24 y se va a asociar a una comunidad llamada CTMA. La lima especifica que, existiendo una comunidad denominada CTMA, a la red 192.168.254.0, la comunidad y dicha red se van a unir en un nombre seguro denominado sed grpctma. Luego de configurar el nombre de seguridad, crearemos un grupo que permita asociar este nombre de seguridad creado anteriormente con una versión SNMP específica. En nuestro caso, pues definiremos la versión 2 de SNMP. Este grupo me permitirá posteriormente asignar privilegios de visualización sobre la información de monitoreo contenida en la base de datos MIB, o sea, me permitirá verificar o asignar más bien privilegios sobre los OID de la MIB. Para crear este grupo buscamos la segunda sección de configuración. En nuestro caso,
configuraremos un grupo llamado grp local ctma para mapear el nombre de seguridad llamado sec-grp-ctma y así definir la versión 2 snmp que es con la cual se va a trabajar. Este grupo posteriormente me permitirá asignar los privilegios de visualización. Para ello, definimos el grupo grp local ctma. En nuestro caso, la versión de snmp será la 2 y asociamos el nombre de seguridad creado anteriormente, que será sec-grp-ctma. Las vistas me permiten configurar acceso sobre las secciones del árbol MIB, tomando como referencia los grupos de seguridad. Para ello buscamos la tercera sección de configuración en nuestro archivo. En nuestro caso, configuraremos una vista llamada vista CTMA que nos permite el acceso a la rama completa de la MIB2. Aquí es donde es importante identificar el OID de toda la ramificación MIB2. Para ello, vamos a crear una vista denominada vista CTMA que incluya todo el OID de la MIB2. Punto como raíz 1.3.6.1.2.1, que sería toda la ramificación de la MIB2. El OID específico para la MIB2 sería este identificador. Por último, asignamos los privilegios a los grupos utilizando las vistas. Para poder unir los grupos y las vistas y así controlar los permisos sobre los OID del árbol MIB, debemos de ubicar la sección final del archivo de configuración para configurar los accesos. En nuestro caso, asignaremos ciertos privilegios que permitan al grupo grp local ctma solo para la versión 2 del snmp leer y no escribir en la rama MIB2 definida en la vista, o sea, vista CTMA. Para ello, creamos el acceso para el grupo grp local ctma en un modelo de seguridad o una versión 2. No requerirá autenticación. Especificaremos un acceso para la vista CTMA a la cual se le dará unos privilegios de lectura y no existe ninguna vista con privilegios de escritura y tampoco va a tener ningún tipo de notificación. Hemos configurado todo nuestro fichero de configuración del demonio SNMP. Hemos definido los nombres de seguridad asociando una red con una comunidad específica. Hemos mapeado ese nombre de seguridad a una versión específica creando un grupo. Hemos creado una vista para el OID específico de la MIB2 y hemos definido los accesos para un grupo específico en una versión específica, dando privilegios de lectura sobre una vista específica. Concluidos nuestros
configuraciones. Procedemos a guardar dichos cambios e iniciamos el servicio SNMPD o el demonio SNMPD. Verificamos el estado del servicio. Evidenciamos un error en la línea 59. Procedemos a revisar nuestro archivo de configuración. Y en efecto, nos falta concluir con una D. Guardamos, reiniciamos nuestro servicio, verificamos el estado del servicio y este se encuentra sin ningún tipo de error. Ahora, teniendo iniciado nuestro servicio SNMPD, utilizamos el comando snmpwalk para recorrer las ramas de nuestra base de datos de información, o sea, sobre la MIB. En nuestro caso, definimos una comunidad CTMA sobre la cual definimos unos privilegios de lectura para un grupo con una red 192.168.254.0 máscara 24 utilizando el protocolo SNMP en su versión 2. Para verificar el acceso a esta MIB2 utilizamos el comando snmpwalk, especificamos la comunidad CTMA, definimos la versión del protocolo SNMP y consultamos al equipo que tiene configurado el agente. En este caso es nuestro equipo. Recordemos que este equipo está en la red 192.168.254.0. Nuestra IP dentro de esa red es la 192.168.254.10 y podemos evidenciar que tenemos acceso específico a todas las ramas de la MIB2 según las configuraciones dadas en el demonio SNMPD. Bueno, esta sería la configuración básica de nuestro demonio SNMPD, creando unos nombres de seguridad, unos grupos, unas vistas y unos accesos.